en el libro de Esdras, capítulo número 3. Aquí tenemos a una comunidad de fe, un grupo de judíos que regresan del exilio, un grupo de judíos que Dios despertó en su espíritu por la soberanía de Él para restablecerse en la tierra que Dios les había prometido y reiniciar esa comunidad asentada sobre la ley de Dios. Y dice el versículo número 1, que cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Anoche citábamos las palabras memorables, muy recordadas del famoso misionero en la India, Guillermo Carey, que dijo en aquella oportunidad ante un grupo de pastores bautistas y basándose en Isaías 54, versículos 2 y 3, esperen grandes cosas para Dios, pero también emprendan grandes cosas para Dios. Emprendamos grandes cosas para Dios. Y yo sé que durante estos 42 años esta iglesia ha emprendido grandes cosas para Dios que han contribuido al crecimiento y al avance de la obra de Dios en esta comunidad y más allá. Dios ha sido bueno con nosotros, mis amados hermanos. Estamos celebrando 42 años de la bondad, de la misericordia de nuestro Dios. Dios en su gracia nos ha impulsado para emprender grandes cosas para Él. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que también en esta oportunidad y en los años sucesivos debemos continuar emprendiendo grandes cosas para Dios. Anoche comenzamos a contestar la pregunta: ¿en cuáles bases se asienta una comunidad de fe que quiere emprender grandes cosas para Dios? Y mencionamos, en primer lugar, que una iglesia que emprende grandes cosas para Dios es una iglesia a la cual Dios respalda. Dios respalda a una iglesia que tiene el propósito de serle fiel y que tiene la finalidad, la intención de cumplir con el plan de Dios en su vida. Emprendemos grandes cosas para Dios porque Dios lleva la delantera en ese emprendedurismo, porque Dios va delante de nosotros, porque Dios nos da el espaldarazo de la victoria, porque Dios nos da la patada inicial para empujarnos de una manera correcta hacia aquello que glorifica su nombre y hacia aquello que cumple lo que Dios quiere para con nosotros. Miramos en cuanto a este respaldo de Dios, el capítulo número 1 del libro de Esdras, verso número 1, que dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Hermanos, ¿cómo es esto posible? Que Dios haya motorizado, Dios haya movido a este hombre que no tenía conocimiento del Dios Altísimo, el conocimiento que usted y yo tenemos. Sin embargo, Dios lo movió. Y la respuesta es porque Dios es soberano. Pero también Dios despertó el espíritu de su pueblo para que una cantidad numerosa de judíos, de levitas, de sacerdotes, regresaran de nuevo a la tierra de sus padres para edificar una vez más el templo del Señor.
Dios despertó sus corazones. Y es lo mismo que Dios está haciendo constantemente en su pueblo. Cuando Él quiere cumplir sus propósitos, Él motoriza, Él mueve la voluntad del creyente, Él mueve la voluntad incluso de no creyentes para que se cumpla su plan, porque Dios es soberano. Pero Dios también es un Dios providente, un Dios que provee, un Dios que sostiene, un Dios que sustenta. Y vimos el caso de Esdras, que en 6 ocasiones, en los capítulos 7 y 8, menciona la realidad gloriosa de la buena mano de Dios que lo sustentó, que proveyó el personal necesario para que cuando llegaran a Jerusalén pudieran desempeñar las funciones del ministerio. A veces uno busca personas idóneas y uno dice, ¿dónde las puedo encontrar? Bueno, la providencia de Dios nos habrá de guiar a la búsqueda y también al hallazgo de esas personas que se requieren para la tarea necesaria. Hermanos, Dios es un Dios soberano. Y debemos glorificar a Dios por su soberanía y debemos glorificar a Dios porque Él es el Dios de la providencia. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas ayudan a bien? Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Pero en segundo lugar, el segundo pilar sobre el cual se asienta una iglesia que emprende grandes cosas para Dios es el siguiente: es una iglesia que trabaja en unidad, en unidad. Noten lo que aparece en el versículo número 1. Versículo número 1 como lo leímos. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ahora noten el comentario que hace el cronista. Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Versículo número 9. Jesúa también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Pero esto no es todo. En Nehemías el capítulo número 8, en otro momento histórico importante también, en aquella época de restauración, aparece una frase idéntica. Nehemías capítulo 8. Hay una parte que viene del versículo anterior, pero que realmente forma parte del relato que continúa en el capítulo número 8, que dice: venido al mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y noten ahora, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. En la primera ocasión en la que el que va narrando la historia hace referencia a la unanimidad de mente y de propósito en el pueblo, el énfasis está en el restablecimiento del culto a Dios, en la restauración de los sacrificios, en la restauración de la relación con Dios. Y todos ellos en unidad lo lograron. Luego, en el versículo 9 del capítulo 3, cuando aparece la frase una vez más que dice que se juntó como un solo hombre y asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. El énfasis está en la unidad, pero relacionada con el trabajo en la obra de Dios. En el capítulo número 8 del libro de Nehemías, la unidad atañe para escuchar la palabra de Dios. 3 cosas: juntarse como un solo hombre en Jerusalén para adorar a Dios,
para restaurar el altar que estaba caído, para restaurar la relación con Dios, si se puede decir de esa manera, para restablecer el culto a Dios, en segundo lugar, para activar la obra de Dios, en tercer lugar, para, como un solo hombre, oír, escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Hermanos, este grupo de personas nos da un ejemplo de unidad en trabajo, unidad de mente, unidad de propósito. No se puede emprender grandes cosas para Dios a menos que no estemos unidos. La unidad es necesaria. Ahora, llama la atención el hecho de que es el liderazgo el que da el ejemplo en esta tarea de unidad. Miren el versículo número 2. Versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac. Jesúa, en este caso, era el sumo sacerdote. Es el representante religioso, el líder religioso de la nación. Y sus hermanos los sacerdotes. Pero también se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Zorobabel era el líder civil, el gobernador, el que civilmente dirigía los asuntos de la comunidad post-exílica, es decir, que llegó después del exilio y se estableció en aquella región. Pero luego también, versículo número 8, dice el texto, que en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad en Jerusalén. También el versículo número 9 se menciona al liderazgo como llevando la voz cantante en esta tarea unificadora. Así que, estimados hermanos, aprendemos un gran principio que la palabra de Dios nos comunica aquí. Es que el liderazgo debe mostrar y debe dar el ejemplo. El liderazgo debe ser ejemplo en unidad. Y también este ejemplo en unidad va a motivar a que la iglesia pueda insertarse y la iglesia pueda ponerse en una misma tonalidad, en un mismo tono para hacer las cosas que a Dios agradan. Pero otro pensamiento que a mí particularmente me llama poderosamente la atención en estos versículos tiene que ver con la conciencia de cuerpo, el sentido de pertenencia de la comunidad que está allí congregada para levantar el altar y para colocar los cimientos del templo. Si ustedes notan, los verbos están en plural. Miren el verso 2 una vez más. Dice el verso 2, se levantaron. Luego dice, edificaron el altar del Dios de Israel. Verso número 3, colocaron el altar sobre su base. Verso número 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Y dice el versículo número 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Verso número 7, en cuanto a las ofrendas, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, etcétera, etcétera. Pero más adelante, este elemento de la corporatividad de estas personas, el elemento de que hay unidad, pero como un solo cuerpo, que todos están unidos en una misma mente, en un mismo propósito, en un mismo corazón, en un mismo sentir. Hermanos, eso es unidad. No solamente el liderazgo, sino también todo el pueblo. Todos ellos tienen conciencia de que son el verdadero Israel, de que aunque sus padres habían sido castigados por Dios,
Ellos eran los continuadores de esa comunidad llamada Israel, con la cual Dios había establecido un pacto de amor, un pacto de fidelidad. Eso es algo que no debe faltar en la iglesia. Eso es algo que debe inflamar nuestros corazones. Eso es algo que debe motorizar nuestras acciones. Hermanos, debemos tener conciencia de que somos el cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno de vosotros en particular. Y ese sentido de cuerpo nos debe también llenar de un sentido de pertenencia, Eso es muy importante para una iglesia local. Al hablar de sentido de pertenencia, ¿qué estamos nosotros queriendo decir? Bueno, que usted se sienta parte de esta iglesia. Que usted se sienta un miembro importante y necesario en esta iglesia. Que le importe la vida eclesial, la vida de cuerpo. Que para usted eso sea un elemento importante. Que toda su vida gire en torno a esta realidad que se llama la iglesia de Jesucristo. Lamentablemente estamos viviendo tiempos en los cuales ese sentido de pertenencia se ha ido perdiendo en muchas asambleas, donde el individualismo está afectando terriblemente la conciencia corporativa de la iglesia del Señor. Es tan importante esto que cuando el apóstol Pablo dirige su carta a los hermanos de Éfeso, luego de mencionar los dones que edifican el cuerpo de Cristo, luego dice en el versículo número 13, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo todos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas y ligamentos que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, eso es conciencia de cuerpo, eso es sentido de pertenencia. El Señor Jesucristo oró por la unidad de la iglesia. ¿Lo recuerdan? San Juan capítulo 17. Yo oro, Señor, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos sean perfectos en unidad. En Hechos capítulo número 1. Hechos capítulo número 1. Al comienzo de la iglesia, en los albores del nacimiento del pueblo de Dios que se llama la iglesia, antes de la venida de Pentecostés, versículo 14, dice la palabra de Dios, refiriéndose a los apóstoles y a otras personas más. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Luego que Pedro pronunció su sermón en el día de Pentecostés, y como resultado de la acción poderosa del Espíritu Santo en el corazón de estas personas,
Y luego que recibieron la palabra y fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y continúa comentando Lucas en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Más adelante, Lucas recuerda, por los informes que había recibido, cómo era la vida de la primera comunidad en Jerusalén. Y en el capítulo número 4, verso 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Unidad, sentido de pertenencia. En las cartas, especialmente las cartas del apóstol Pablo, hay un llamado fervoroso, hay un llamado a la unidad. En Filipenses, el capítulo número 2, por ejemplo, dice el apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, como diciendo, ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que tenemos consuelo de amor, ya que tenemos comunión en el Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia, completad mi gozo. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En el llamado de la iglesia en Efesios, el capítulo 4, al comienzo, versículo número 1, luego de haber presentado el plan de Dios para judíos y gentiles, dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego, os exhorto que andéis como es digno de la vocación, del llamamiento con que fuisteis llamados. Ay, ¿de qué manera? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros en amor. Y dice el versículo número 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego los versículos 4 al 6 nos presentan esos vínculos que son una realidad en el Dios Trino. Dice: un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, la unidad en la Trinidad es una realidad. La unidad en la iglesia debe ser una realidad, porque debemos ser imitadores del Dios Trino. En el Dios Trino no hay desunión. En el Dios Trino no hay desavenencias. En el Dios Trino no hay desacuerdos. El Dios Padre planifica, pero el Hijo se entrega voluntariamente y el Espíritu Santo aplica la obra de la redención. En Dios no hay desunión. En la iglesia tampoco debería haber desunión. Así que, hermanos, como un solo cuerpo, emprendamos grandes cosas para Dios. En segundo lugar, una iglesia, una comunidad de fe que emprende grandes cosas para Dios, es una iglesia que da importancia a su relación con Dios. Es una iglesia que da importancia a su relación con Dios. Eso es lo que estamos viendo en estos versículos. Ellos se juntaron como un solo hombre en Jerusalén. Dice que se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel. Y cuando algo se edifica, significa que eso anteriormente o estaba destruido, o estaba derribado, o no existía. Ellos levantaron el altar del Dios de Israel con el propósito de ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y este versículo me llama la atención, versículo 3 de Esdras 3. Y colocaron el altar sobre su base,
porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Esta época en la cual ellos están erigiendo, están levantando el altar del Dios de Israel, nos dice que fue en el mes séptimo. El mes séptimo. Ahora, el mes séptimo no es el mes de julio, no equivale al mes de julio. El mes séptimo para ellos equivalía a parte de septiembre y parte de octubre, lo que se llama el mes de Tisri en el calendario hebreo. Era el primer mes del calendario civil, el primer mes del calendario civil. Pero era desde el punto de vista religioso el séptimo mes que correspondía a parte de septiembre y parte de octubre. Era el mes donde había más celebraciones cultuales, religiosas, de adoración a Dios. El primer día del mes séptimo se celebraba la luna nueva, con toque de trompeta. Se tocaban las trompetas ese día. El día 10 de ese mes, del mes séptimo, se celebraba el día de la expiación o Yom Kippur, el día del perdón, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer la sangre para la reconciliación de toda la nación. Y luego, 5 días después, en el día 15 hasta el día 21, celebraban la fiesta de los tabernáculos. Así que estos hermanos, este grupo de judíos, iba de celebración en celebración. Pero lo que me llama la atención es el hecho de que con este gesto ellos le están prestando importancia a su relación con Dios. Una comunidad que emprende grandes cosas para Dios es una comunidad que primeramente se centra en Dios mismo. No en la obra de Dios primeramente, sino en Dios mismo, en aquel que nos salvó. Estaba leyendo esta mañana un trozo de un libro que Juan Antonio tiene en su casa, que adquirió recientemente, de Charles Swindoll. Y busqué en el tema que tiene que ver con la adoración. Y él define la adoración o describe la adoración de la siguiente manera. La adoración es importante porque vuelca toda nuestra atención en el único digno de recibirla. Hermano, ¿quién es el único digno de recibir la adoración? Es Dios, nuestro Dios. La adoración es importante porque el corazón del creyente, porque el corazón de la iglesia, porque la mente del creyente, porque la mente de la iglesia está volcada. Toda la atención debe estar volcada en el único digno de recibirla. La adoración resalta nuestra celebración de todo lo que aporta honor a nuestro Dios. Hermanos, lo más importante en la adoración es el sentido que tenemos o debemos tener de la dignidad de aquel al cual nosotros adoramos. Y este grupo de judíos está dándole importancia a su relación con Dios. En primer lugar, y esto tiene que ver con los sacrificios que ellos ofrecían en el altar del holocausto. En primer lugar, por medio de la confesión de nuestros pecados. Para poder entrar como adoradores a la presencia de Dios, el adorador debe estar completamente purificado, perdonado, como dicen Hebreos, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a Dios con corazón sincero, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y porque Cristo ha ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por nuestros pecados.
Pero también al prestar importancia a nuestra relación con Dios, eso no solamente comporta el hecho de confesar nuestros pecados, sino también el anhelo de tener comunión con Dios, el anhelo de estar en la presencia de Dios, el anhelo de ver el rostro de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego dice en el versículo número 4, una cosa he demandado a Jehová. ¿Y cómo sigue? Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y para qué? Para inquirir en la hermosura de Jehová, o para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su tabernáculo. Hermano, que nada estorbe tu comunión con Dios, que nada nos prive de esa comunión, que pongamos en alto el anhelo de tener comunión con Dios. Pero también cuando ellos ofrecen estos sacrificios en el altar del holocausto, están indicando esa plena consagración, esa plena dedicación de sus vidas, de sus almas, de sus corazones a Dios. La palabra holocausto, como muchos de ustedes saben, lo que significa es una ofrenda quemada por completo. La palabra holos significa completo, total. Y caustos viene de quemar. Así que el sacrificio del holocausto era un animal que se colocaba sobre el altar y se quemaba por completo. Se quemaba entero. El sacerdote no participaba del altar, o más bien del sacrificio sobre el altar. Todo el animal era quemado, todo el animal podía experimentar las llamas que lo abrazaban completamente, lo quemaban completamente, y ese era un símbolo de la total dedicación del corazón del adorador a Dios. Es por esto que el apóstol Pablo, utilizando esa imagen, en Romanos el capítulo número 12, versículo número 1, dice: por tanto, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. George Muller, que fue uno de los hermanos primeros del movimiento de las asambleas en la región de Inglaterra, y que se estableció en Bristol, y que fue un famoso creyente que tuvo un orfanatorio y que toda su vida la vivió por fe. Cuando le preguntaban en cuanto a sus oraciones maravillosamente contestadas, Müller les mostraba los 5 puntos de cómo aproximarse a Dios. Él decía, en su experiencia, primeramente, confianza plena en la obra y mediación del Señor Jesús como base de nuestro acercamiento a Dios. En otras palabras, Cristo por encima de todo. Confianza plena en la obra mediadora de Cristo. En segundo lugar, separación de cualquier pecado consciente. Cualquier pecado que uno tuviera conciencia de él, separación y confesión de ese pecado. En tercer lugar, fe en la palabra de promesas de Dios. En cuarto lugar, decía él, pedir conforme a su voluntad, es decir, teniendo motivos espirituales y no para nuestros propios placeres. Y en quinto lugar, él decía, persistir y esperar en oración. Y ese fue un hombre de fe, un hombre que recibió respuestas a sus oraciones de fe, y nos da esas 5 directrices, estas orientaciones, acerca de la vida de oración. Él tenía una visión clara de la relación entre la oración y una vida de santidad, y siempre se esforzaba en demostrar este importante principio
tanto en palabra como de manera escrita. Ahora llamo la atención ante todos ustedes al verso 3 una vez más, versículo 3. Dice la primera parte que ellos, los sacerdotes, el gobernador civil, sus ayudantes, el pueblo, colocaron el altar sobre su base. ¿Qué fue lo que hicieron? Colocaron el altar sobre su base. Eso nos indica que existe de parte de ellos una resolución firme de un nuevo comienzo en la comunión con Dios. Si colocaron el altar sobre su base, ¿qué indica? Que el altar anteriormente no estaba sobre la base original de acuerdo a lo que Moisés había dicho. Así que ellos tuvieron la iniciativa de colocar primero las bases originales del altar de los sacrificios. Dice Matthew Henry, que tal era su celo por la piedad, que dejaron todos sus asuntos para levantar el altar de Dios. Luego dice el versículo, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. El temor los llevó a la dependencia de Dios. Es mejor, o el mejor uso que podemos hacer de nuestros temores es que nos ayuden o nos ayude a ponernos de rodillas. ¿Usted tiene miedo? Póngase de rodillas y clame a Dios. Hermanos, debemos colocar el altar sobre su base, el altar de la relación con Dios. Si ese altar está caído, hermano, levántalo una vez más y coloca el altar de la relación con Dios en primer lugar. Y dice el versículo número 6 en un comentario, que desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Los cimientos del templo no se habían echado todavía, pero ellos entendían de que aunque el gran templo, el lugar de adoración no había sido levantado de nuevo, ellos debían levantar el altar del sacrificio, el altar de los holocaustos. Así que sus prioridades espirituales están claramente establecidas, claramente fijadas. ¿Y cómo lo hacían? Dice la palabra de Dios, todas las mañanas y por la tarde, lo cual nos indica de que había un sacrificio continuo. Era una relación que estaba sostenida sobre el sacrificio, sobre los sacrificios. Nuestra relación espiritual con Dios está sostenida sobre la ofrenda de Cristo hecha una vez y para siempre, y es una relación que no se puede alimentar a menos que constantemente estemos en la presencia del Señor. Hermanos, porque si no lo hacemos de esta manera, el corazón se enfría. Si no lo hacemos de esta manera, el anhelo por Dios se apaga, el anhelo por Dios languidece. Hay que mantener constantemente el deseo y la decisión de primeramente darle el primer lugar, valga la redundancia, a nuestro Dios. Si no lo hacemos así, va a pasar lo que pasó con un adorador de un ídolo. Ese adorador comenzó a ofrecerle a ese ídolo oro. Imagínese usted, oro, el más precioso de los metales. Pero poco tiempo después, en vez de oro, le ofreció plata. Y poco tiempo después, en vez de oro y plata, le ofreció bronce. Y poco tiempo después no le ofreció nada. Lo mismo nos puede pasar también a nosotros si descuidamos esta relación con Dios. Hay una anécdota jocosa de una pareja de enamorados que se conocieron,
pero parece ser que vivían a cierta distancia el uno del otro. De tal manera que el muchacho no podía ir donde la joven constantemente. Sobre todo cuando es la primera relación, los primeros días, está ese fervor y esa fiebre de ir donde la muchacha a cada momento y ver el rostro de la amada. Pero en el caso de esta pareja, por la distancia, no era posible. Entonces él acostumbraba a enviar todos los días, según la anécdota, una carta a través de un cartero. Le escribía a su amada y le daba sus piropos y le enamoraba y le decía cuánto la quería. Todos los días. Y todos los días el cartero llevaba a la muchacha la carta de amor de su amado. Pero el muchacho nunca iba a estar personalmente con ella. ¿Sabe lo que pasó? La muchacha se casó con el cartero. ¿Qué le parece? Porque es necesaria la inmediatez. Es necesaria la inmediatez. Es necesario alimentar esa relación. Lo mismo sucede con nuestro Dios. Hay que alimentar esa relación, hermanos. Y esa relación no se alimenta a distancia. Esa relación no se alimenta por email. Esa relación se alimenta estando de rodillas ante la presencia del Dios omnipotente. Así que es una iglesia que da importancia a su relación con Dios. En último lugar, es una iglesia que da prioridad a la obra de Dios. ¿Notan el orden? ¿Notan el orden? En primer lugar está levantar el altar del holocausto, que representa el deseo de aquellas personas de tener comunión con Dios. Lo primero es nuestra relación con Dios. Lo más importante no es hacer, sino adorar. Ya sea como iglesia o ya sea como individuos. Lo primero es estar con Dios, acercarnos a Dios, tener comunión con Dios, todas las mañanas orar y con frecuencia orar y leer la palabra de Dios y vivir como si Dios estuviera inmediatamente, físicamente delante de nosotros, aunque espiritualmente no nos podemos escapar de esa presencia todo abarcadora. Pero luego viene el servicio, viene el trabajo, viene la tarea. Y eso nos enseña, claro está, de que no es primero trabajar y luego adorar, sino todo lo contrario. El trabajo en la obra de Dios está basado en una correcta relación con Dios. Ese es el principio. Pero una iglesia que emprende grandes cosas para Dios es una iglesia que da prioridad a la obra de Dios. Y yo quisiera llamar la atención brevemente a algunas cosas que nosotros aprendemos aquí en estos versículos, hasta el verso número 13, acerca de esta gloriosa realidad, dar prioridad a la obra de Dios. En primer lugar, nuestros recursos materiales cuentan. Para la obra de Dios, nuestros recursos materiales son importantes. Miren el capítulo 2, versos 68 y 69. Hay una larga lista de personas que regresaron de la cautividad. Esta larga lista lo que quiere también indicar es que existe una continuidad entre el Israel que fue llevado al exilio y el Israel que regresa del exilio. Así que existe continuidad e identidad. No son dos pueblos diferentes. Ellos también son herederos de las promesas de Dios. Ellos son el verdadero Israel también. Dice el verso 68. Y algunos de los jefes de casas paternas,
cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Capítulo 3, verso número 7. Rememorando, recordando, trayendo a la memoria aquellos días en que el primer templo, el templo de Salomón, fue levantado, dice el cronista, verso 7 del capítulo 3, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo dieron comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Hermanos, nuestro dinero es importante para llevar a cabo la obra de Dios. Nuestros recursos materiales cuentan. Una vez un pastor de una iglesia que estaba como por lanzarse a un proyecto de expansión, algo que tenía que ver con la vida de la iglesia, que necesitaba recursos materiales, le dijo una vez a esa iglesia: tengo 2 noticias para ustedes, una noticia buena y una noticia mala. ¿Cuál de las 2 quieren escuchar primero? Y la congregación dijo: pero dinos la buena primero. Y dice él: la buena noticia es que aparecieron los cuartos, apareció el dinero para la obra. La mala noticia es que sale de nuestros bolsillos. Claro, es una buena noticia también en el fondo. Pero lo que nos da a entender esto, amados hermanos, es que la obra de Dios funciona también con recursos económicos. Yo sé que esta iglesia tiene planes de expansión. Esta iglesia ha fundado una obra en La Guayiga, el templo bíblico Getsemaní. Pero para construir ese templo, aparte de la ayuda que Compassion International suplió, yo sé que esta iglesia ofrendó para levantar ese templo. Si eso no se hubiese hecho, hermanos, no hubiésemos tenido la edificación en la iglesia Templo Bíblico Getsemaní. Y yo sé que hay planes de expansión de esta iglesia en un futuro. Y esos recursos, hermanos, tienen que salir de nosotros mismos, de la ofrenda que debemos dar al Señor. Otra cosa que aprendemos de esto es tener conciencia del valor de la tarea. Tener conciencia del valor de la tarea. Llamo la atención de todos ustedes al versículo número 8. En adelante. Dice que en el año segundo de su venida, ¿a dónde? ¿A dónde? A la casa de Dios. ¿De quién es la casa? Es la casa de Dios. Al final del versículo dice: y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activaran la obra. ¿La obra de dónde? ¿Quién? La obra de la casa de Dios. Verso 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían a los que hacían la obra ¿de dónde? La obra de la casa de Dios. Verso número 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron sobre los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. En el versículo número 11, en la parte final, dice que aclamaban con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová.
los cimientos de la casa de Jehová. Y luego el verso 12 dice, viendo echar los cimientos de esta casa. Desde el capítulo 3 al capítulo número 6 del libro de Esdras, el centro de atención es el templo, y el templo era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Mi amado hermano, debemos de trabajar consciente del valor de esta obra, consciente del valor de esta tarea. No es nuestra tarea, no es la tarea de los líderes, es la tarea de Dios, es la obra de Dios. Y yo debo sentirme orgulloso, yo debo sentirme alegre de contribuir para la casa de Dios, para la obra de Dios, mis amados hermanos. Tener conciencia del valor de la tarea. Es tan así que al final del relato, el verso 12 dice que muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, es decir, el templo de Salomón, un templo esplendoroso, un templo maravilloso, un templo lleno de gloria, de lujo, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Dos generaciones encontradas. Unos que vieron el primer templo, wow, algo maravilloso, algo que llamaba la atención, algo esplendoroso comparado con esta casa ahora. Pero los jóvenes que nunca habían experimentado esto se regocijaban cuando veían que los cimientos del nuevo templo estaban siendo edificados. Si ustedes leen el libro de Ageo, y vamos a buscarlo, libro de Ageo, Dios a través de Ageo le hace una pregunta al pueblo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, en su esplendor primero, el templo de Jerusalén? ¿Y cómo la veis ahora? Y Dios le hace una pregunta. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Como diciendo, ¿ustedes están menospreciando esta casa? Pero es la misma casa, es la casa de Dios. Dice el verso 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. No comparéis, no comparéis. Lo importante es lo que tenemos ahora, lo importante es la obra que tenemos ahora. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿qué es lo que debemos de pensar? En lo que Dios puede hacer ahora, en la gloria que Dios puede darnos. La gloria en Cristo Jesús. En Zacarías está pasando la misma situación. Capítulo 4, verso 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hermanos, para Dios no hay obra grande ni pequeña, siempre y cuando sea para su gloria.
finalmente, al comprometernos con la obra de Dios, tenemos que estar claros de que puede levantarse oposición a la obra de Dios. Capítulo 4, verso 1 en adelante de Esdras, no lo vamos a leer, pero como decíamos anoche, un grupo de samaritanos, de gobernadores de aquella región, se levantaron en contra de el levantamiento del templo de Dios en aquella oportunidad. Pero gracias a Dios, ese obstáculo fue vencido por la constancia y la permanencia en la fe de estas personas, aunque también se desanimaron por un tiempo. Así que hemos visto durante estos 2 días, estos pilares sobre los cuales se asienta la obra de una iglesia que emprende grandes cosas para Dios. En primer lugar, Dios la respalda. Dios la respalda. En segundo lugar, debe ser algo que se debe llevar a cabo en unidad. En unidad. Pero al hacerlo en unidad, debemos siempre llevar presente la importancia de nuestra relación con Dios y de tener prioridad, como prioridad, la obra de Dios en nuestra asamblea local. Así que, hermanos, yo espero que el sermón, tanto de anoche como en el día de hoy, pueda impactar vuestras almas y que todos nos sintamos comprometidos en continuar emprendiendo para Dios grandes cosas. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé la gracia para llevarlo